Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 19 del libro de Lucas. Jericó era una ciudad que había sido destinada principalmente para los sacerdotes. Muchos de ellos vivían allí. Sin embargo, había un sector de la población que tenía también un carácter diferente a los demás. Este lugar era de mucho tránsito. Es por eso que surge un grupo llamado los publicanos. Estos colocaban impuesto a todas las cosas, incluso a los que pasaban de manera transitoria por ese lugar, les cobraban un impuesto. Dentro de este grupo se encuentra el personaje del cual estudiaremos en esta hora. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los primeros versículos del capítulo de hoy. Jesús entró en Jericó e iba pasando por la ciudad, y un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, procuró ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Estamos en este momento meditando en la historia de Zaqueo. Era el jefe de los publicanos. Este hombre se había ganado el desprecio de las personas que vivían en ese lugar. Él era el jefe. Él era el que comandaba este grupo que cobraba impuestos sobre impuestos. Y la Biblia dice que él deseaba ver a Jesús, mas no podía hacerlo por la multitud. Permíteme sugerirte algunas cosas por las cuales también considero que Zaqueo no podía ver a Jesús, no solamente a causa de su baja estatura. Veamos algunas lecciones. La primera de ellas, Jesús siempre pasa por donde hay necesidad. La segunda lección la encontramos en el versículo 2. Realmente Zaqueo no podía ver a Jesús no solamente a causa de la multitud, sino por su conducta inapropiada. Era el jefe de los publicanos, prácticamente él era un estafador. La tercera lección la encontramos allí en el versículo 3. Dice la Biblia que no podía ver a Jesús a causa de la multitud. Esa multitud era la que Zaqueo en algún momento había estafado a muchas personas. Recordemos un principio: algún día cosecharemos lo que sembramos. Otro principio lo encontramos en el versículo 4. Dice que cuando vio la multitud, él corrió hacia adelante y subió en un árbol de sicómoro. El principio acá es que si la multitud es un obstáculo, rodéala, pero no te quedes viendo solamente el problema. Sé proactivo, pero no dejes pasar la oportunidad de lograr tus objetivos. Otro principio lo encontramos en el versículo 5 y 6. Jesús le dijo que bajara a prisa de aquel árbol. Y Zaqueo dice que bajó a prisa según el verso 6. Cuando Jesús nos llama, debemos hacerlo a prisa. No debemos perder tiempo, porque podríamos dejar pasar esta oportunidad. Otro principio lo encontramos en el versículo 8. Cuando Jesús finalmente se entrevistó con Zaqueo, Zaqueo entonces le dijo: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado, lo devolveré 4 veces más. Cada persona que se encuentra realmente con Jesús debe dar evidencias del cambio que realmente ha experimentado. Y es un cambio que debe palparse con buenas obras. Una última lección la encontramos en el versículo 9. Cuando el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Quién fue el que entró a la casa de Zaqueo? Fue Jesús. La salvación no es un grupo de doctrinas. La salvación no solamente es una experiencia, la salvación es una persona. La salvación es Cristo Jesús. Esto evidentemente trajo críticas a Jesús. Muchas personas decían: ¿cómo es posible que él coma con los publicanos y los pecadores? Entonces Jesús responde con el versículo 10 del capítulo de hoy: porque el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Permíteme hacer una valoración final en este momento. La Biblia dice que Zaqueo era pequeño de estatura. Muchos de nosotros podemos también en este momento ser pequeños espiritualmente. Habrán multitudes que van a impedir que tú y yo tengamos un encuentro con Jesús. Recuerda, debes atravesar esas multitudes sin importar el precio que debas pagar. Si no puedes atravesarlas, rodéalas. Pero no veas únicamente el obstáculo. Coloca tus ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. También, Zaqueo no podía ver a Jesús a causa de su estatura. Déjame compartir un principio más contigo. Para gozar de la salvación, debemos tener una estatura óptima y así podremos ver a Jesús. ¿Cuál es esa estatura? El libro de Efesios capítulo 4, versículo 13 nos dice que nosotros debemos llegar hasta la estatura de Cristo Jesús. Si hoy eres una persona de baja estatura, hablando espiritualmente, es momento que comiences a crecer en la experiencia cristiana. ¿Cómo lo harás? Únicamente alimentándote bien a través de las Escrituras y a través de la oración. Solo así llegarás a estar al mismo nivel, a la estatura de Cristo Jesús, y entonces podrás verlo cara a cara. Podrás ver la salvación. ¿Te gustaría hoy pedirle al Señor que te ayude en tu crecimiento espiritual? Si es así, entonces te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, gracias por la experiencia de Zaqueo, porque nos demuestras a través de él que no hay nada imposible, ni hay obstáculo tan grande que nos impida tener un encuentro personal contigo. Así como él buscó la manera de verte, ayúdanos a luchar en la vida cristiana para poder encontrarnos contigo cara a cara. Queremos crecer y sabemos que no lo haremos si no ponemos de nuestra parte y dejamos que el Espíritu de Dios pueda regar y cultivar nuestra vida de tal forma que podamos crecer hasta llegar a tu estatura. Gracias por la invitación que nos haces a través del mensaje de este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.